Bien, cambiamos de tema y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, el 31 de octubre se cumple un año más del Día Mundial del Ahorro. Es una fecha para reflexionar sobre nuestras costumbres personales, familiares respecto al ahorro, pero también una mirada general al país. Somos un país que ahorra, somos una sociedad que está preocupada en el futuro y por tanto guarda pan para mayo. Estamos con Yerges Loaiza, sociólogo, docente de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Loaiza, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, al contrario, gracias. Tengo un problema para escucharlo. Compañeros, veamos qué puede estar pasando. Buenas tardes, señor Loaiza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí te tengo, perfecto, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse. Gracias por la invitación, gracias. Para estar con nosotros. En general, uno pensaría que el ahorro está supeditado a que luego de terminado mi mes de pagos, siempre queda un pequeño dinero que uno puede guardar en el banco, en casa, en fin, donde crea más conveniente. Algo me preocupa que tengamos claro la necesidad de ahorrar y al mismo tiempo tengamos sueldos tan bajos que esto no lo permite y por lo tanto se genere una enorme frustración. ¿Qué piensa usted al respecto, señor Loaiza? El dinero hay que entenderlo como un capital que no solamente sirve para poder colmar las expectativas básicas, ¿no? En realidad el dinero se ha convertido en una suerte de espacio de confluencia, de relaciones, de socialización, de intercambios y de expectativas. Me refiero a que el consumismo, es decir, las prácticas consumistas mediante la compra con justamente el dinero, termina transformándose en la verdadera y última y más destacada necesidad de poder existir o coexistir. Comprar es parte de la vida cotidiana, intercambiar, sentirse muy bien con las cosas que uno aporta, la adquisición de determinados bienes electrónicos de información o de intercambio o de interacción, todo esto termina confluyendo algo así como que el que tiene y el que posee determinados bienes está preparado, está listo para ser un ciudadano en una megalópolis, en una ciudad moderna, en un mundo transformado, en un mundo evolucionado. Entonces, a la larga, el consumo, el dinero y el endeudamiento, como bien se ha mencionado, es parte de ese proceso. El Perú es parte de un proceso cada vez mucho más grande y global, pero no está preparado, evidentemente, debido a los pocos recursos con los que muchas personas cuentan. Esto proclama, genera que el endeudamiento conlleve, pues, al reflejo de comportamientos en donde tratamos de vivir como el último minuto de nuestras vidas, a pesar de lo que podemos estar causando nosotros mismos, ¿no? Causándonos. Pero en ese sentido, digamos, las cicatrices que nos dejó a los cuarentones o más la crisis de los 80, la crisis económica del gobierno del presidente García, debió habernos enseñado de la necesidad del ahorro como una parte fundamental de la economía familiar o de la economía personal. Vaya, si uno no tiene familia y vive su vida solo, ¿no? En ese sentido, señor Loaiza, ¿por qué el país no es un ejemplo? ¿Por qué los peruanos no ahorramos en la medida en que se esperaría tener como de respaldo en los bancos, en las situaciones, en las organizaciones financieras, dinero de respaldo de los ahorristas? Bueno, en primer lugar, los bancos o entidades financieras no generan mucha confianza en la población. Las personas prefieren tener dinero debajo de sus colchones o prefieren tener dinero gastado. Mejor prefiero gastar el dinero antes que guardarlo en un banco, es que seguramente me lo va a quitar, seguramente no sé qué va a hacer con eso, etcétera, ¿no? O sea, mejor dinero utilizado que dinero ahorrado que de repente nunca voy a usar. Además, el dinero poco a poco va perdiendo su valor, así que ¿de qué vale que lo termine ahorrando, no? O sea, la idea o el concepto de que somos seres que podemos producir riqueza sin ningún problema a cada minuto de nuestras vidas y no pensamos tanto en un futuro distópico, difícil, complicado y trágico, dramático, sino pensamos en realidad en que las cosas se van a dar del mejor modo, termina llevándonos a un rechazo del ahorro y más aún al rechazo de poder, por ejemplo, comprar algún bien inmueble o mueble incluso que me permita a mí tener mayor tranquilidad. Esto no se desarrolla y no se da. Por eso es que hay un endeudamiento tan grande, incluso a muchos años, al momento de comprar un inmueble, ¿no? Entonces, el tema del ahorro también hay que destacar, no va de la mano con un proceso o un sistema económico en el Perú que se ha impuesto o se ha tratado de generar. Me refiero al gasto continuo de las personas en elementos electrodomésticos, en elementos de, como lo dije hace un momento, electrónicos, en muebles, en ropa, en servicios, etcétera, etcétera,
que permite que la economía fluya, que la economía no se quede pues quieta, no se vuelva algo inservible, sino que esté constantemente fluyendo. Creo que los diferentes presidentes, los diferentes gobiernos que han pasado nos han intentado convencer de ello. Si bien es cierto, tienen un discurso positivo a través del ahorro, tienen otro contradiscurso que dicen que es mejor que gastes, porque esa economía mejora en el país. Eso último que ha dicho a mí me parece una verdad absoluta, ¿no es cierto? Además, y usted lo ha mencionado de alguna manera, si no consumimos, si no gastamos, la rueda, la dinámica económica se detiene, se enfría la economía, por lo tanto estamos siendo invitados a gastar. Sin embargo, también ocurre otro problema por otro lado, y es que quienes de alguna manera pueden ahorrar poco, también pueden encontrarse con un sistema tributario que no permite el ahorro, que lo que hace es que lo poco que uno pueda generar de ahorro se tenga que ir en el pago de impuestos. Pienso en los trabajadores independientes, más ahora además que se discute la posibilidad de una reforma tributaria. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay mucha desconfianza en torno a los que son el tema de las pensiones, el tema del ahorro, el tema del seguro. No nos satisface o no nos conviene lo suficiente. Yo creo que ahí entramos a una crítica hacia el gobierno, hacia sus políticas, hacia su mirada gubernamental, hacia las prácticas de estas políticas en torno a lo que muchos de nosotros criticaríamos, al menos yo personalmente criticaría, el hecho de que muchas entidades privadas terminen administrando los ahorros de personas que en realidad dependen del Estado, deberían depender del Estado. El hecho que, como usted bien lo ha dicho, de manera muy, muy dura, muy correcta, y me parece sincero y honesto, que lo que pagamos nosotros, los intereses que llegamos a pagar o los impuestos que llegamos a pagar al Estado, o principalmente entidades privadas que ni siquiera conocemos, terminan siendo muy altas. Entonces esto nos deja con muy poco dinero, sin considerar también que con la subida o al alza del dólar, y no tenemos idea cómo continúe esto, termina siendo de nuestros ahorros algo que no nos va a alcanzar lo suficiente en el futuro. Lo que podemos ahorrar hoy en los próximos 20 años no va a tener ninguna utilidad tal vez de lo que el día de hoy pueda servir eso. Entonces yo prefiero reinvertir eso, pero no nos pueden dejar gastar ello porque se supone que va a pasar en el futuro con cada uno de nosotros. Pero claro, ese dinero está en los bolsillos no necesariamente de una inversión pública, sino una inversión privada que ni siquiera tenemos idea en qué consiste. Entonces son varios intereses de por medio que no nos permite ver las cosas de manera clara. Yo creo que el ahorro tiene que ser visto de acuerdo a un muy buen plan futuro, de acuerdo a lo que queremos para nuestra familia, nuestros hijos, de acuerdo a lo que también nosotros deseamos tener y deseamos promover como país. Creo que ese es un criterio importante, ¿no? Buen punto. Pensaba también, mientras lo escuchaba, señor Loaiza, en que el ahorro en otros países es posible en la medida que el Estado asume ciertos gastos familiares que vienen del pago de nuestros impuestos. Pienso en la educación. No tienen que pagar por una buena educación, no tienen que pagar por una buena salud. Por lo tanto, hay un ingreso que se ahorra y que la familia puede disponer de pronto para las vacaciones del próximo año. No lo sé, pero hay una masa monetaria que se va guardando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, no esperaba que en realidad se genere una crítica tan fuerte, lo cual me parece importante. Generalmente siempre son suaves con el Estado, pero ya que estamos en el mismo lado, yo creo que hay que considerar que el tema educativo, el tema de salud y además el tema de vivienda son tres temas que el Estado desde la década de los 90 se ha desembarazado por completo. En el tema de vivienda, por ejemplo, la Constitución ha anulado por completo su responsabilidad con respecto a las personas. ¿Y qué se hace? Se criminaliza el deseo de que las personas quieran una vivienda. Se ven como delincuentes y se les ordena prácticamente que vayan a vivir a cualquier lado, debajo del puente o en alguna pampa de ser posible. Cuando el Estado tiene una responsabilidad con la población. Pero el Estado ha privatizado todo, ha privatizado la vivienda, ha privatizado la salud, obligando a que la población pague de su bolsillo determinados servicios en los que, como hay muchas investigaciones que así lo aseveran, la población ni siquiera tiene opción de opinar qué tipo de servicio puede tener. Y en el tema de educación también lo tenemos. Las universidades, los institutos y los colegios son objeto de responsabilidad por parte del Estado para tener una mejor oferta. Por eso siempre el ámbito privado va a ser el mejor, porque es el que se paga. Y al final eso es lo que termina siendo positivo para un Estado que ha privatizado absolutamente todo. Poco falta para que privaticemos el aire que respiramos. Entonces, eso es muy peligroso. Y eso efectivamente afecta el tema del ahorro, claro que sí. Totalmente. Y la narrativa de lo privado, además, una narrativa que hace 30 años está tremendamente instalada en el discurso político, en el discurso público,
Y que claro, cuando alguien habla ¿no?, del Estado y de sus responsabilidades, como lo estamos haciendo nosotros, inmediatamente te tildan, te acusan, te señalan desde caviar a comunista, en fin, a toda la gama de posibilidades que esto presenta. Usted, yo no lo sé, por eso se lo pregunto, para medir el índice de desarrollo de un país, ¿se mide el ahorro dentro de las variables? No, el ahorro no es considerado, o al menos hasta donde tengo entendido, no se le concibe como tal. El índice de desarrollo, lo que nosotros entendemos por desarrollo, generalmente se ve en el tema netamente económico, es decir, de la capacidad de gasto que pueden tener las personas. Y ese es un reduccionismo también muy economicista, muy peligroso, porque por un lado tiene que ver con el tipo de alimentación. O sea, si nosotros decimos que una persona tiene para la canasta básica familiar, no vamos a decir que esa persona deja de ser pobre. Muchas de estas personas tienen que reincidir y en recomponer su economía familiar en una economía poco a poco, ¿qué les digo? No sé, pongo el ejemplo, yo produzco leche, produzco carne, pero yo tengo que venderla, produzco queso, tengo que venderlo, yo no como nada. Entonces, no necesariamente porque la canasta básica familiar podamos tener un acceso a ella, quiere decir que dejamos de ser pobres. Las personas no se alimentan bien, las personas dejan de comer por tener que comprar otras cosas. Entonces yo creo que el índice de desarrollo, y en términos generales, el índice de mejora de un país, tiene que medirse en otros aspectos. Y el tema del ahorro es uno de los temas más complicados que hay porque no ahorramos, ¿no? No tenemos esa concepción, esa naturaleza, esa idea, pues, ¿no? Tan es así que durante el periodo de crecimiento económico del país, del año 2005 al 2015 aproximadamente, se nos dijo que la clase media había engrosado sustancialmente en la pirámide poblacional, es decir, que nuestra clase media se ensanchaba, lo cual parecía muy saludable, nada mejor que una clase media fuerte y pujante en un país. Pienso en Argentina, pienso en Chile. Ahora, lo que está claro es que vino la pandemia y al primer estornudo la clase media desapareció. O sea, nunca fue una clase media. No, la clase media no existía, fue una mentira. Los estudios como Arellano, que decía que el medio y sitio, en realidad eran muy relativos. En esos tiempos, Alan García llegó a decir en su segundo gobierno que la cantidad de celulares o de celulares que portaban las personas, 30 millones, era un indicador de desarrollo. Y que eso quería decir que habíamos vencido la pobreza porque teníamos 30 millones de celulares comprados. Eso era falso, es falso, ¿no? O sea, no podemos creer que porque las personas tienen una capacidad de consumo mayor, quiere decir que sean parte de la clase media. Yo puedo ser sumamente pobre, pero por toda la dinámica paradójica alrededor de mío, en torno al consumo que existe desde la televisión, pasando por la radio y por los medios visuales, me hace y me genera la necesidad de gastar y gastar constantemente en bienes que en realidad se descartan fácilmente y que no duran lo suficiente. Entonces, eso en absoluto puede ser visto como un índice de desarrollo. Y no solo es una gran equivocación, sino en realidad es un entrampamiento y es un chantaje a que la población se sienta comprometida a hacer algo que no le va a convenir en el futuro, definitivamente. Bueno, sin embargo, las dinámicas del marketing son cada vez más sofisticadas, que hoy día el plan de domingo es ir a un centro comercial. Es decir, cómo hemos vinculado, ¿no es cierto?, no solo la modernidad, sino también el pasar el descanso mirando qué comprar, doctor Loaiza. Sí, claro. Los centros comerciales se han convertido en los espacios públicos por excelencia. Uno no va a un centro comercial necesariamente a comprar. Así es. Puede comprar, pero es algo secundario. Lo importante es pasarla bien con la familia. Es más, si uno compara centros comerciales de estratos más altos a centros comerciales de estratos más bajos, se da con la sorpresa que en los estratos más bajos hay más personas. Sí, señor. Hay más personas paseando, comiendo, y en la de los estratos más altos, pocos comen, pocos comparten. O sea, somos los espacios más populares, los que más consumimos y los que más celebramos la vida día a día, porque somos los que más gastamos, porque sentimos y creemos que el gasto es sinónimo de felicidad, de alegría y de compartir. La felicidad paradójica, término que usó Lipovetsky hace varios años, es sinónimo de esta idea en que ahora, mucho más que antes, hay un consumismo direccionado a la población más pobre y a la población más alejada de la inclusión en el término de desarrollo, porque es esa población ahora en la que nos concentramos, porque gasta bastante y gasta mucho, a pesar de que eso termina siendo muy perjudicial para sí mismos, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, y pese a las críticas que hemos esbozado en esta conversación, doctor Loaiza, lo cierto es que la palabra ahorro no es una mala palabra, y en ese sentido yo quería preguntarle cuáles serían las dos condiciones que usted recomendaría o señalaría
como importantes para que los peruanos tengamos una cultura ligada al ahorro? Pregunta complicada, pero creo que lo primero es una vieja palabra muy antigua que se estudiaba mucho antes y ahora ya no se estudia mucho, que es desalienarnos, desenajenarnos, o sea, entender que los objetos, las cosas, no están allí para comprarse y para almacenarse, en primer lugar, están allí para satisfacernos. Y lo más importante, la satisfacción, está no solamente nuestra seguridad como tal, sino está la seguridad de nuestros semejantes. Hay muchas cosas que nosotros consumimos y compramos y que no tenemos la necesidad de comprarlas. Tenemos que, de aquí en adelante, tenemos que tratar de proyectarnos, tenemos que tener una mirada menos presenteísta y mucho más racional en torno al futuro. Yo creo que ese es un primer punto, tratando de darnos cuenta de ser un tanto más racionales en torno a lo que nosotros podemos vislumbrar a futuro en un país que, como se dijo, el Estado no va a hacer nada por ti y te va a dejar morir seguramente si así tú lo vas a preferir. Le echa la culpa a la gente, la culpa es del pobre, la culpa es de la persona, la culpa es del individuo, la culpa no la tiene el Estado no tiene por qué hacer nada, ¿no? Ese es un gran problema. Y creo que un segundo punto radica en tratar de, y esto ya es tema del Estado, tratar de intervenir en la medida de lo posible a determinadas entidades que se aprovechan de las personas con precios muy altos, o se aprovechan de las personas con publicidad falsa, o se aprovechan de las personas planteando una visión etnocéntrica, racista y occidentalista en torno a lo que representa la compra. Muchos compramos para ser aceptados, reconocidos y para blanquearnos, entre comillas, porque es una manera de poder sentirnos más urbanos, más limeños, de sentirnos pues más costeños, más de litoral, más modernos, más occidentales. Eso no puede ser permitido. Tiene que haber un recambio cultural en torno a lo que significamos, en torno a lo que representamos. No podemos seguir teniendo esa misma mística. Tenemos que empezar a querernos, valorarnos como históricamente somos, un país sumamente rico, y no ver hacia el otro lado creyendo que eso es lo mejor, porque eso es en absoluto algo bueno, no es bueno para nosotros. Interesante. Doctor Loaiza, muchísimas gracias. Cierro esa conversación recordando que recién la semana pasada se ha exigido que los bancos, a quienes retiran dinero en provincia y no son de esa región, no se les cobre una comisión de 7 soles por sacar su propia plata del banco en el que la tiene guardada. Esa como una perla, digamos, de varias que tiene el sector bancario, que si quiere ganarse la confianza de la gente va a tener que cambiar mucho sus prácticas leoninas, sin duda. Muchísimas gracias, doctor Loaiza, ha sido un gusto, hemos coincidido en muchísimos puntos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy buen día, hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros entonces Yerjes de Loaiza, sociólogo y docente de la PUC y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.